preguntaba procesos de fabricación, nada más que hay que entender que son procesos de fabricación de materiales compuestos. Entonces muchos, bueno, todavía no he empezado a calificar su grupo, estoy todavía terminando el otro grupo, pero muchas veces no pusieron o no ponen todo el proceso, sino ponen hasta la impregnación o la compactación, pero después se les olvida explicar algo sobre el proceso de curado. Entonces, pues ahí también. Bien, esos eran los procesos de fabricación, pues ahí creo que tal vez no habrá habido mucho problema. Después, la pregunta 6, hay un pequeño problema, ¿no? Ahí estoy evaluando algunos conceptos. Los conceptos que estoy evaluando, pues es justamente si entendieron bien la interacción mecánica, cuáles son los criterios de compatibilidad mecánica. Y en ese sentido, lo primero que les preguntaba es cuál de las dos fases, bueno, ahí tenían un material compuesto, entonces era carbono epóxico, y tenían ahí las propiedades, es decir, las propiedades elásticas, el módulo de elasticidad en dirección longitudinal, el módulo de elasticidad de la matriz, la resistencia del refuerzo en dirección de las fibras y el esfuerzo de excedencia de la matriz. Entonces, lo primero era identificar, bueno, la densidad del compuesto. Entonces, esto de alguna manera se podía deducir fácilmente porque, pues recuerden ustedes que la densidad del compuesto pues, responde a una regla de mezclas. Entonces, pues era la fracción volumétrica de refuerzo por la densidad de refuerzo más la fracción volumétrica matriz por la densidad de la matriz. Entonces, ya se les daba la fracción volumétrica de refuerzo. Por lo tanto, la fracción volumétrica de matriz, pues, se obtenía de 1 menos la fracción volumétrica de refuerzo. Entonces, porque la porosidad era despreciable. Entonces, desde ahí, con esos datos, ustedes pueden obtener pues, una ecuación y también el valor numérico. Entonces, la fracción volumétrica matriz pues, era 0.4 y la densidad alcanzaba un valor de 1.53 gramos por centímetro cúbico. Después, les pedía de identificar cuál de las dos fases iba a fallar primero. Entonces, eso lo vimos, las condiciones de compatibilidad mecánica. Y como tenían los módulos de elasticidad y las resistencias, pues entonces podían calcular rápidamente la deformación a la ruptura del refuerzo y la deformación a la cedencia de la matriz. Y comparar ambos valores, ambas deformaciones, y por un lado, la deformación a la ruptura del refuerzo les daba un valor de 13.913 por 10 a la menos 6. Obviamente son deformación no tienen unidades, entonces son 13.913 microdeformaciones, que no es realmente una unidad, sino es por 10 a la menos 6. Y en el caso de la matriz era 22.222. Entonces, comparando estos dos valores, se ve inmediatamente que para la misma deformación, entonces va a fallar primero el refuerzo. Entonces ya, de entrada, sabían quién iba a fallar primero. Iba a fallar primero el refuerzo. Después, se les pedía deducir una expresión para obtener justamente la resistencia. Entonces ahí, de entrada sabían que el esfuerzo en dirección longitudinal de las fibras pues, responde a una regla de mezcla, es decir, fracción volumétrica de refuerzo por el esfuerzo en el refuerzo más
la fracción volumétrica matriz por Profe, el... Sí, una pregunta. ¿Está compartiendo algo? no, no, pero si quieren lo comparto, a ver, de una vez. Gracias. Entonces, claro, entonces es una regla de mezclas. Entonces, el esfuerzo en dirección de las fibras, el material compuesto, pues va a ser la fracción volumétrica de refuerzo por el esfuerzo en el refuerzo más la fracción volumétrica matriz por el esfuerzo en la matriz. Ahora, ¿cuánto va a ser el esfuerzo en la matriz? Puesto que no ha alcanzado, porque no falla primero el refuerzo. Entonces, para el mismo valor de deformación a la ruptura del refuerzo, ustedes pueden calcular a partir del módulo de elasticidad de la matriz cuánto va a ser el valor de esfuerzo que se está llegando en la matriz. Y eso se logra, pues obviamente, con esta relación que está aquí. ¿Sí? Entonces, llegaban a esta expresión que de todas maneras se vio en clase y finalmente sustituían los valores en esta expresión y alcanzaban una resistencia para el material compuesto de 1945 megapascales. Entonces, pues eso era todo lo que había que hacer. Después se les pedía identificar el proceso de fabricación de la pieza. Entonces, esta pieza, ven ustedes, bueno, aquí se ve varias cosas. Primero, tiene un estado superficial relativamente brilloso porque se ven los contrastes de luz. Entonces, quiere decir que esa superficie estuvo en contacto con una superficie funcional de un molde. Un molde que normalmente estuvo hecho por maquinado. Se cuidaron las tolerancias de forma, se cuidaron las tolerancias, la rugosidad. Entonces, necesariamente esta pieza fue hecha por un proceso de molde cerrado. ¿Sí? Entonces, ya de todos los procesos, ya saben que tiene que ser un proceso de molde cerrado. Segundo, ustedes están viendo ahí la arquitectura del refuerzo. Es un tejido. Entonces, es probable, o muy probable, que esta arquitectura de refuerzo se haya primero formado una preforma. Y es probable que esta preforma se haya hecho por Brady, por el proceso de Brady. Y después, esta preforma se colocó dentro de un molde rígido para posteriormente hacer la transferencia de resina. Es decir, hay dos procesos involucrados aquí, uno para la preforma, que fue por Brady, y después para la formación de la pieza, que fue muy probablemente por RTM. ¿Sí? Entonces, ese es, pero obviamente lo tenían que justificar con base en la imagen. ¿Sí? Bien. Entonces, pues esa era la solución del examen. Espero que así lo hayan hecho. Bien, entonces, dudas hasta aquí. Normalmente ya tengo evaluados sus presentaciones. Entonces, yo creo que en el transcurso de hoy o mañana, dependiendo cómo avance en la calificación, entonces se los voy a hacer llegar esas calificaciones. Y obviamente la calificación del examen, yo pienso terminar el grupo, el 3, el día de hoy, y es probable que mañana termine con ustedes. Entonces, yo creo que para el jueves o viernes ya estarán disponibles las calificaciones en el SAES, sus exámenes y todo, bueno, ya la calificación del primer parcial. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro curso. Bien, entonces tenemos aquí nuestra
ecuación constitutiva para un material ortotrópico. ¿Sí? Entonces, en esta segunda parte del curso vamos a ver el comportamiento de una lámina. Acuérdense que una pieza de material compuesto está hecha de varias capas. Entonces, cada capa pues es una lámina muy delgada, muy probablemente hecha de un unidireccional. Entonces, primero tenemos que ver el comportamiento de esa lámina. Esa lámina normalmente se está comportando como una membrana. ¿Qué es una membrana? A ver, ¿alguien me puede decir qué es una membrana? Era el elemento estructural donde solo tenía cargas aplicadas paralelas a su superficie media, por lo tanto no tenía cargas transversalmente. Claro. Entonces es un elemento que está soportando cargas que normalmente están sobre la superficie mediana, son paralelas a la superficie mediana, pero no puede resistir cargas transversales. Si en este sentido una membrana no puede soportar momentos flectores, solamente cargas que estén sobre la superficie mediana, o obviamente la dirección es paralela a la superficie mediana, y entonces eso hace que de toda esta ecuación constitutiva, para un estado general de esfuerzos, no necesariamente tengamos que utilizar toda. Entonces, normalmente existen dos consideraciones simplificadoras, dependiendo del tipo de estructura. Una es la consideración simplificadora de esfuerzo plano y otra es la consideración simplificadora de deformación plana. Entonces, para la condición simplificadora de esfuerzo plano, vamos a limitar, es decir, se va a utilizar cuando al elemento estructural que estemos analizando podamos decir que el material del que está hecho ese elemento representativo o ese elemento estructural, el material que está hecho ese elemento estructural, podamos únicamente o sepamos o podemos asegurar que únicamente las componentes del tensor de esfuerzo que están actuando están limitadas a un plano. Vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, una membrana y que la superficie mediana de esa membrana va a estar definida por unas coordenadas X y Y. Es decir, la superficie mediana estaría definida por las coordenadas X y Y. Z, vamos a suponer que es perpendicular a esa superficie mediana. Si nosotros aseguramos o podemos suponer que esa membrana, la superficie mediana, o el material de que está hecho esta membrana, pues sabemos que siendo parte de la membrana, las fuerzas son paralelas a la superficie mediana y eso, de alguna manera, en el material que está hecha esa membrana, va a producir esfuerzos que están limitados a un plano, en este caso al plano XY. Es como su hoja de papel. Ustedes agarran su hoja de papel, le ponen un eje X, le rayan con su pluma, ponen una dirección, un eje X, y en dirección transversal, un eje y perpendicular a esa hoja de papel, pues es el eje Z. Entonces, su hoja de papel es un elemento estructural cuyo espesor es muy pequeño en comparación con las otras dimensiones, y de ese hecho, podemos considerar que la hoja de papel es una membrana. Su hoja de papel que tienen frente a ustedes es una membrana. Ahora, el material de que está hecho esa hoja de papel, que además es un material compuesto, ¿sí? Son fibras cortas, omnidireccionales, nada más que esas fibras son de celulosa, no son fibra de vidrio, no son fibra de carbono, son de celulosa. Entonces, ustedes pueden ver que esta membrana o esta hoja de papel pues puede soportar cargas que están sobre la superficie mediana, inclusive cargas cortantes, ¿sí?
Y si nosotros analizáramos los esfuerzos a los que estaría sometido el material compuesto que forma su hoja de papel, pues entonces podríamos asegurar que los esfuerzos estarían restringidos, en ese caso, al plano XY, que sería la superficie, estaría definiendo la superficie mediana de su hoja de papel. Entonces, eso significa que para el caso de la condición simplificadora de esfuerzo plano, vamos a suponer que estamos restringiendo las componentes del tensor de esfuerzos al plano XY. O sea, quiere decir que ¿cuáles serían las componentes del tensor de esfuerzos? Analizando la ecuación que ustedes tienen ahí en la pantalla. ¿Cuáles serían las componentes del tensor de esfuerzos que serían 0? ¿Cuáles serían las componentes del tensor de esfuerzos que serían diferentes de 0? A ver, díganme. Los que serían 0 serían sigma z, tau gz y tau zx. Los demás diferentes de 0. Claro, porque estamos limitando a que las componentes del tensor de esfuerzos estén actuando en el plano XY. Entonces, quiere decir que las componentes que pueden estar actuando en el plano XY, pues va a ser sigma X, sigma Y y tau XY. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, la siguiente pregunta es ver cuáles son las componentes del tensor de deformaciones que van a ser diferentes de 0 cuando sabemos cuáles son las componentes del tensor de esfuerzos que son diferentes de 0, cuáles son 0. Entonces, de estas componentes, aquí a la izquierda, ¿cuáles son las que serían diferentes de 0 y cuáles serían 0? Díganme. Las que son diferentes de 0 son epsilon x, epsilon y, epsilon z y gamma xy. Claro. Entonces, epsilon x, se fijan, va a ser el resultado, es una combinación lineal. O sea, este elemento aquí es S11, este es S12, este es 13, este es 21, este es 22, este es 23, este es 31, 32, 33, este es 44, 55, 66. Bien, entonces, si sabemos que sigma x y sigma y son diferentes de 0, quiere decir que por el hecho de que hay este elemento S11 y S12, pues necesariamente van a influir en epsilon x. Entonces quiere decir que epsilon x es diferente de 0. Epsilon y es algo semejante, es decir, hay un elemento S21 y hay elemento S22. Por lo tanto, quiere decir que epsilon y va a ser diferente de 0. Pero también existe el elemento S31 y S32. Si sigma x y sigma y son diferentes de 0, quiere decir que al haber estos elementos S31 y S32, necesariamente epsilon z pues va a ser diferente de 0. Ahora, gamma yz, ¿sí?, es resultado de multiplicar S44 por tau yz, pero tau yz es 0. Por lo tanto, necesariamente gamma yz es 0. Algo parecido ocurre para gamma xz. Tenemos el elemento S55, pero este S55 está multiplicando a tau xz, pero tau xz es 0, por lo tanto el resultado pues necesariamente es que gamma xz tiene que ser igual a 0. Ahora, tau xy es diferente de 0 y existe el elemento S66, que es este de aquí. Por lo tanto,
tau XY, que es diferente de 0, por el elemento S66, que es diferente de 0, pues tiene que dar lugar a una gamma XY que va a ser diferente de 0. ¿Sí se entiende eso? Bien. Entonces, a partir de eso, ¿cómo nos quedaría simplificada esta ecuación constitutiva? ¿Cuáles son las filas de esta ecuación que ya no serían de utilidad para el caso de una consideración simplificadora de esfuerzo plano? Bueno, las filas que ya no serían de utilidad son aquellas filas que van a corresponder a las componentes del tensor de deformaciones que van a ser 0. ¿Cuáles son las componentes del tensor de deformaciones que ahora van a ser 0? Gamma YZ y gamma ZX. Claro. Entonces quiere decir que las filas 4 y 5 pues no nos son de interés. Esas las podemos quitar. Las filas de toda la ecuación, las filas 4 y 5, pues no nos son de utilidad. ¿Y cuáles serían las columnas que ya no nos son de utilidad? Pues son aquellas en donde sabemos que las componentes del tensor de esfuerzos pues van a ser 0. Entonces, ¿cuáles son las columnas que ya no nos van a servir? La 3, la 4 y la 5. Claro. Entonces, quiere decir que si quitamos la fila 4 y 5 y las columnas 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces nos va a quedar una ecuación que está adaptada para analizar la condición, sería una condición simplificadora de esfuerzo plano. En ese caso nos debería dar algo como lo que tenemos aquí. ¿Sí? Esta sería ya la simplificación para una consideración de esfuerzo plano. Sería esta ecuación constitutiva, que es un pedazo de la ecuación constitutiva más general, nos serviría para analizar aquel elemento o el material del elemento en que podemos asegurar que solamente va a haber esfuerzos en un plano, por ejemplo, en este caso, X y Y. ¿Sí? Esta sería, no tendríamos que estar arrastrando todos los otros términos, sino esto nos serviría. Por ejemplo, este sería el caso de una membrana. Nosotros en el material de una membrana sí podemos asegurar que los esfuerzos que van a aparecer están limitados a un plano. Por eso es la consideración simplificadora de esfuerzo plano, porque las componentes del tensor de esfuerzo están limitadas a un plano. En este caso, X y Y. Hasta aquí, ¿dudas? Bien, entonces veamos la otra consideración simplificadora. Ahora es la consideración simplificadora de deformación plana. Aquí estaríamos restringiendo las componentes del tensor de deformación y la podemos aplicar siempre y cuando podamos asegurar que las componentes del tensor de deformaciones que puede haber en el material del elemento que estemos analizando están limitadas a un plano. Vamos a suponer que el plano en donde puede haber esas componentes del tensor de deformaciones correspondan al plano XY. Entonces yo les pregunto, si limitamos las deformaciones al plano XY, ¿cuáles van a ser las componentes del tensor de esfuerzos que van a ser diferentes de 0
y cuáles van a ser las componentes del tensor de deformaciones que van a ser 0. Pregunta, para ustedes. Pues de las del tensor de esfuerzos, las que serían 0 serían solamente tau YZ y tau ZX. ¿Y epsilon z no? Epsilon z está en el plano, en un plano. No, yo dije del tensor de esfuerzos. El tensor de esfuerzos, ok. No, pero ahorita estamos analizando el tensor de deformaciones. ¿Cuáles son las componentes del tensor de deformaciones que serían diferentes de 0? ¿Y cuáles son las componentes del tensor de deformaciones que serían 0 para esta condición? Porque estamos asegurando que en el material que vamos a analizar, las deformaciones posibles están restringidas a un plano, por ejemplo, al plano XY. ¿Cuáles serían esas componentes del tensor de deformaciones que van a ser diferentes de 0 y cuáles serían 0? Para el de deformaciones, las que serían 0 serían las que tienen una componente en Z, que sería epsilon Z, gamma YZ y gamma ZX. Claro. Entonces, las que serían diferentes de 0 son las deformaciones que aparecerían en el plano en el que estamos considerando que solo en ese plano puede haber deformaciones, que en este caso serían epsilon X, epsilon Y y gamma XY. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, sabiendo eso, ¿cuáles son las componentes del tensor de esfuerzos? Ahora vamos con los esfuerzos, que serían diferentes de 0 y cuáles son las componentes del tensor de esfuerzos que serían 0. Entonces ya vimos que, por ejemplo, epsilon X es diferente de 0. ¿De qué depende epsilon X? ¿De qué componentes del tensor de esfuerzos depende epsilon X? Depende del sigma X, sigma Y y sigma Z, junto Claro, con las constantes. claro. Entonces, quiere decir que esas tres componentes del tensor de esfuerzos serían diferentes de 0. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otras componentes? Por ejemplo, de ahí sabemos que epsilon z, bueno, epsilon y, pues va a depender también de sigma x, sigma y, z, y epsilon y es diferente de 0. Epsilon z va a ser igual a 0, ¿sí? De todas maneras existen los elementos que tenemos aquí, S31, S32 y S33. Esto significa que epsilon z tiene que ser igual a 0, pero se podría establecer una relación. Es decir, sigma z estaría dependiendo de sigma x y sigma y. Pero epsilon z sería igual a 0. Bien, entonces gamma yz es 0. ¿Quién produce gamma yz? Pues solo tau yz. Por lo tanto, si gamma yz es 0, pues necesariamente tau yz es 0. Algo parecido pasa con gamma xz. Gamma xz sabemos que tiene que ser 0. Y por lo tanto, pues quiere decir que tau xz tiene que ser igual a 0. Entonces, analizando eso, pues entonces, ¿cuáles son las filas y las columnas que podríamos quitar?
Todas aquellas filas en donde las deformaciones sean 0 son las que podemos quitar. Y todas aquellas columnas en donde los esfuerzos sean 0 son las que podemos quitar. En este caso, podríamos quitar la tercera, en cuanto a filas, la tercera, cuarta y quinta. Y en cuanto a columnas, podríamos quitar la cuarta y la quinta. ¿Sí? De tal manera que nos quedaría algo como esto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Bien, ahora. Entonces, estos, a ver, vamos a analizar. Entonces, si tengo otra por aquí. No, esta está, bueno, esta o esta. Entonces, para el caso de deformación plana que tenemos aquí, ¿qué S es? ¿Qué posición de S? Pues es la matriz de flexibilidad. Entonces, este es S11. Este sería S12. ¿Este sería qué? 1, ¿Y este que está aquí? 1,6. 1,6, claro. ¿Este que está aquí? 2,1. ¿Este? El 2,2. ¿Este? El 2,3. El 2,3. Ajá. ¿Este que está aquí? 2, 6, 2,6. Muy bien. ¿Este que está aquí? 6, 1, 6,1. 6,1. ¿Este? 6, 2, ¿Este? 6, 3, ¿Y este? 6, 6. 6,6. Muy bien. Ahora, para la condición de esfuerzo plano, ¿este cuál sería? El S11. ¿Este? El S12. ¿Este? El S16. ¿Este que está aquí? El S21. ¿Este? El S22. ¿Este? El 2,6. ¿Este que está aquí? El 3,1. ¿Este? El 3,2. ¿Y este? El 3,6. Muy bien. ¿Y este? El 6,1. ¿Este de aquí? El 6,2. ¿Y este? El 6,6. Bien. Entonces, así se van a llamar. ¿Sí? Estando en esfuerzo plano, de formación plana, así se van a llamar. ¿Por qué? Porque son parte de la ecuación constitutiva general. O sea, lo único que estamos haciendo es extraer lo que nos sirve, pero esos elementos ya tienen nombre. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora. Bien. Entonces, en este caso, como vamos a analizar una membrana, y en una membrana las fuerzas son coplanares con la superficie mediana, y esas fuerzas, la relación de esas fuerzas con las superficies con las que están actuando, nos van a producir esfuerzos que podemos decir que están limitados a un plano. Entonces, la consideración de esfuerzo plano es la que nos sirve para analizar el comportamiento del material del que está hecho una membrana. En este caso, una membrana de material compuesto. ¿Sí se entiende eso? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, aquí en este sabemos que epsilon z es diferente de C. Y eso es lógico, pues ustedes agarran su hoja de papel y le impusieran una carga, tensión, por ejemplo. Podríamos inferir que si su relación de Poisson es positiva, pues entonces el espesor se va a reducir. Cuando nosotros le aplicamos una carga, pues el espesor va a haber una reducción del espesor. Por lo tanto, va a haber una deformación en Z, claro, negativa, pero va a haber una deformación en Z. Ahora, en el caso de la hoja de papel, pero puede ser el caso de una hoja de aluminio o de una hoja de material compuesto que esté trabajando con membrana, pues no me interesa mucho
conocer el valor de la deformación en Z. Sé que está ahí y que lo puedo calcular, pero que no me interesa mucho conocer su valor. Por lo tanto, pues puedo incluso reducir aún más esta ecuación y tener lo que está aquí. Yo sé que en cualquier momento yo podría, conociendo las propiedades del material, pues conocer cuánto sería esa deformación. Pero no me interesa mucho porque estoy analizando esta membrana. Entonces, la ecuación constitutiva que me va a describir el comportamiento de la membrana, ya hechas esas simplificaciones, es la que está aquí. Ahora, bien, tenemos que recordar que estamos partiendo de esta que es la teoría de elasticidad, esta ecuación, esta matriz que está aquí de este tensor de cuarto orden, que nos dice el comportamiento del material y que relaciona las deformaciones con los esfuerzos. Esas S son elementos, o sea, son los elementos elásticos de este tensor, pues, constantes elásticas de este tensor. Entonces, sabemos que además este tensor, en esta forma de matriz, el caso general de 6 por 6, es simétrica. Por lo tanto, este pedazo de esa matriz simétrica también es simétrica. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso sabemos que S21 y S12 son iguales. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque tiene que ser simétrica. Entonces, sabiendo eso, ¿cuántos son el número de constantes elásticas que son necesarias para que ustedes puedan reconstruir este tensor? ¿Cuántas? ¿4 constantes? 4 constantes, ¿no? O sea, por ejemplo, las 3 de la diagonal principal, ya sea esta, S21 o bien, creo que ya estamos de vuelta, casi todos o todos. Bien, entonces estamos viendo que necesitamos 4. O sea, si tenemos un material que sabemos que forma parte de una membrana, nos interesaría saber 4 de todas las 9, ¿no?, constantes elásticas que necesitamos en el caso general. Si sabemos que este material se está comportando, forma parte de una membrana, entonces necesitaríamos solo 4 constantes elásticas para poder saber el comportamiento que tiene ese material. Claro, sabiendo que forma parte de una membrana, que podemos hacer la simplificación de esfuerzo plano. Ahora, entonces, eso es desde el punto de vista de las constantes elásticas. Ahora, ¿cuántas propiedades de ingeniería ven ustedes ahí en esa ecuación? Cuéntenlas nada más.
5. 5, ok. Entonces, ¿por qué tenemos 5 propiedades de ingeniería si solo necesitamos 4 constantes elásticas? Por lo que habíamos dicho que la matriz es simétrica. Bueno, pero eso nos diría justamente que son 4 constantes elásticas, pero ¿por qué son 5? 5 propiedades de ingeniería. Bueno, de entrada, sabemos que desde el punto de vista de las matemáticas, teórico, con saber 4 propiedades de ingeniería de las 5, podríamos conocer la quinta, cualquiera que ésta sea. Es decir, si supiéramos 4, podemos calcular la quinta. Quiere decir que no todas estas propiedades de ingeniería son independientes. Solamente son 4 las independientes, cualquiera que sean, pero ¿por qué hay esta diferencia entre las constantes elásticas y las propiedades de ingeniería? ¿No? ¿Ni idea? Bien, normalmente las propiedades de ingeniería son las propiedades que se pueden medir en el laboratorio. O sea, esas son las propiedades que ustedes pueden medir en el laboratorio. Entonces, hay una diferencia entre lo que nos dice la teoría, de igual manera, la definición incluso de los esfuerzos o las deformaciones. Es decir, de acuerdo a la teoría, las deformaciones serían la relación entre los desplazamientos y las dimensiones del objeto. Pero en cada instante, esas dimensiones están cambiando. Si nosotros quisiéramos obtener el valor numérico en cualquier instante de esas deformaciones, en cualquier punto de nuestra estructura, eso implicaría que necesitáramos conocer en todo momento la geometría de la pieza, lo cual es imposible o prácticamente imposible. O sea, igual los esfuerzos. Los esfuerzos son la relación entre las fuerzas que están actuando, las fuerzas de alguna manera las podemos medir, pero si las relacionamos con las superficies en las que están actuando, esas superficies, por el hecho de que estamos en presencia de un elemento elástico, pues las dimensiones de ese objeto están cambiando y por lo tanto también están cambiando las superficies en las que esas fuerzas están actuando. Entonces, si quisiéramos nosotros obtener el valor numérico en un instante dado, tendríamos que conocer la geometría de la pieza en ese instante. Entonces, eso se vuelve sumamente complicado de implementar esta teoría, que es pues de lo mejorcito que tenemos hasta el momento para describir el comportamiento del material, pero si nos fijamos estrictamente hablando, es imposible que nos sea de utilidad en la realidad esta teoría. Sin embargo, si nosotros consideramos, por un lado, que los desplazamientos de esta estructura o de cualquier cuerpo son pequeños en comparación con las dimensiones del objeto, entonces podemos relacionar esos desplazamientos con las dimensiones que sí podemos medir. Es decir, la pieza la podemos medir libre de esfuerzos, en una condición en la que todavía no le apliquemos cargas.
y por lo tanto saber las dimensiones, pero también las áreas en las que están actuando las fuerzas, pero las áreas iniciales. Entonces, para poder implementar en la realidad que nos pueda ser de utilidad esta teoría, la teoría de elasticidad, tenemos que adaptarla. ¿Sí? Entonces, para eso surgen la definición de los esfuerzos de ingeniería, ya no los esfuerzos reales, que es estrictamente hablando el concepto de esfuerzo y deformación del que nos hablan la teoría de elasticidad, sino serían unas nuevas definiciones de esfuerzo y deformación, que ya no toman en cuenta las dimensiones instantáneas del cuerpo, sino toman en consideración las dimensiones iniciales del cuerpo. ¿Sí? Entonces, para poder implementar esta en la realidad, pues estamos también adaptar la definición de esfuerzos y deformaciones a unas definiciones de ingeniería, las que sí podemos evaluar numéricamente, por ejemplo, en un ensayo, sí podemos evaluar las deformaciones o los esfuerzos. De igual manera, si ya modificamos la definición de los esfuerzos y deformaciones y a partir de esas relaciones vamos a obtener propiedades, pues son las propiedades que podemos obtener en un ensayo, en un laboratorio. Entonces, las propiedades de ingeniería son las propiedades que podemos obtener en los ensayos que podemos hacer en un laboratorio. Claro, podemos expresar las constantes elásticas que nos dice la teoría de elasticidad en función de las propiedades de ingeniería. ¿Sí se entiende esa? O sea, eso tiene que quedar claro. O sea, esta teoría no nos sirve porque, es decir, no que no nos sirva, o sea, sí nos sirve, claro, obviamente. Pero estrictamente hablando, siguiendo la definición formal de esta teoría, pues es difícil de implementarla en la realidad. Para que nos sea de utilidad, entonces, tenemos que cambiar estos conceptos a unos conceptos de ingeniería, tanto los esfuerzos, las deformaciones, pero también cómo definir esas constantes elásticas, y las vamos a tener que definir en términos de las propiedades de ingeniería que sí podemos medir en el laboratorio. ¿Sí se entiende? Muy importante. Bien, ahora, también tenemos que tener presente que esta ecuación que está aquí tiene una matriz, esta matriz es una matriz de flexibilidad S. Estos componentes que están aquí son un pedazo, son parte de la matriz S grandota, la de 6×6. ¿Sí? Pero nada más estamos tomando los que nos interesa para el comportamiento en membrana. Hasta aquí, dudas. Ahora, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a adaptar esta teoría a una membrana hecha de material compuesto reforzado con fibras unidireccionales como la que tiene en la imagen. ¿Sí? Y vamos a suponer que tenemos un sistema de ejes coordenados de referencia en donde esta L nos indica la dirección o la coordenada que va paralela a las fibras, o sea, va en dirección de las fibras. Y transversal a las fibras está este eje T, justamente de transversal. Y perpendicular, pues sigue existiendo nuestro eje Z. ¿Sí? Entonces, traten, bueno, ahí está, yo puse aquí, pero ya adaptada esta ecuación constitutiva simplificada para efecto de esfuerzo plano, entonces ya adaptada para el material compuesto que vamos a analizar, ¿sí? Entonces nos quedaría de esta manera. Entonces, epsilon, va a haber una epsilon L, va a haber una epsilon T, va a haber una gamma, una deformación angular en el plano LT, va a haber un módulo de elasticidad en L, va a haber un módulo de elasticidad en dirección de T, en dirección transversal, va a haber una relación de Poisson LT, va a haber una relación de Poisson TL y va a haber un módulo de corte GLT. ¿Sí se entiende? Sabemos. Ahora, este sistema
que estamos analizando aquí, sistema de ejes coordenados de referencia, LTZ, a la vez es un sistema que coincide con los ejes de simetría del material. Este elemento representativo de volumen que tenemos aquí tiene ejes de simetría. Y justamente este sistema LTZ coincide con esos ejes de simetría. Quiere decir que estamos en los ejes de simetría del material. A esos ejes de simetría del material se le conoce como los ejes principales. Es decir, nuestra ecuación constitutiva que está aquí a la derecha, aquí, está proyectada en el sistema de ejes principales del material. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, la ecuación que aparece acá arriba es la misma ecuación, nada más que aquí hay una notación contractada, mientras que acá es una notación, digamos, desarrollada. Ahora, esta ecuación que está aquí nos dice las componentes del tensor de deformaciones en función de las componentes del tensor de esfuerzos. ¿Qué pasa o qué tendríamos que hacer si yo quiero ahora tener las componentes del tensor de esfuerzos en función de las componentes del tensor de deformaciones? ¿Qué hacemos para hacer eso? Multiplicar por la matriz inversa ¿De quién? de las componentes de ingeniería, ¿De cuáles o de la componentes? matriz S. De la matriz S. Ok. Multiplicamos toda la ecuación por la inversa de S, es lo que dice el compañero. Y claro, a partir de eso ya podríamos entonces despejar las componentes del tensor de esfuerzos. A ver, háganlo. ¿Cómo se calcula la inversa de una matriz? ¿Cómo se calcula la inversa de una matriz? Se calcula sacando su matriz de cofactores, se transpone Primero y se sacamos la divide. matriz de cofactores. ¿Y qué le hacemos a esa matriz de cofactores? La transponemos. Se saca la transpuesta de la matriz de cofactores. Ok. ¿Y después? Se divide entre la matriz, Bueno, no podemos entre el dividir. Más bien determinante. multiplicamos por un coeficiente, por un escalar que es El inverso del determinante. 1 sobre el inverso del, bueno, más bien 1 sobre el determinante que forma la matriz que queremos invertir. ¿Sí estamos de acuerdo? Así es como se obtiene la matriz inversa. A ver, háganlo. Bien, si se fijan aquí,
En realidad, una de las ecuaciones sería, la podemos invertir rápidamente. Si gamma LT va a ser igual a 1 sobre GLT por tau LT. Esa ecuación la podemos invertir rápidamente, es decir, tau LT va a ser igual a GLT por gamma LT. ¿Con esto qué quiere decir? Que lo único que tenemos que invertir pues es una matriz de 2 por 2. O sea, la matriz que está formada, ya les di la respuesta, pero bueno, regresamos. O sea, en realidad lo que tenemos que hacer es invertir esto, porque la otra ya sabemos. Tenemos en realidad que invertir esta pequeña matriz de 2 por 2. A ver, háganlo. ¿Ya? ¿Ya salió? Ya. Ok. Entonces debió dar algo como el que está aquí, del lado derecho. Entonces, acá del lado derecho, bien, tenemos a los esfuerzos en función de las deformaciones. Ok, desde el punto de vista teórico de las matemáticas, lo que nos dicen estas dos ecuaciones, pues nos describen lo mismo. O sea, nada más estamos viéndolo de diferente manera. Sin embargo, desde el punto de vista físico, o sea, no es exactamente lo mismo. Porque en uno tenemos como variable dependiente las deformaciones y en otro tenemos como variable dependiente los esfuerzos.
En uno tenemos como variable independiente a los esfuerzos y en el otro tenemos como variable independiente a las deformaciones. Es decir, ya en un modelo matemático que describe un fenómeno físico, como es el caso, entonces la variable independiente es la excitación al sistema y la variable dependiente es la respuesta. Eso significa que si utilizamos la ecuación del lado izquierdo, aquí nosotros estamos diciendo que al material le estamos imponiendo un tensor de esfuerzos, estamos imponiendo un estado de esfuerzos. Y el material va a responder con este tensor de deformaciones. O sea, la respuesta del material va a ser deformaciones. Mientras que en el lado derecho, aquí la variable independiente son las deformaciones. Eso significa que estamos diciendo que nosotros le vamos a imponer deformaciones y el material va a responder generándose esfuerzos. Si los esfuerzos son el resultado, es la respuesta a las deformaciones impuestas. ¿Sí se entiende? Esto es muy importante, la diferencia entre estas dos cosas. Ahora, por otro lado, esta matriz S, esta que está aquí, pues sigue siendo una parte de la matriz S grandota de 6 por 6. Son elementos de esa matriz S. Pero aquí estamos invirtiendo un pedazo de la matriz S. Y lo que estamos obteniendo es esta Q. Entonces, no hay que confundir. Vamos a regresar con nuestra matriz constitutiva, nuestra ecuación constitutiva. Miren, esta es nuestra matriz S grandota, la más general, el caso más general. La que acabamos de reducir ahorita, o simplificar, es un pedazo de S. Pero nosotros no estamos invirtiendo a toda esta S. El resultado de invertir toda esta S es esta C. Toda esta C sería la inversa de S. Pero en nuestro caso, que estamos aplicando una condición simplificadora de esfuerzo plano, ¿sí? Entonces, esta matriz, que le vamos a llamar Q, es la inversa de un pedazo de la matriz S. No es un pedazo de la matriz C. Eso hay que tenerlo bien claro. Por lo tanto, entonces, no podemos decir que esta Q o los elementos de Q son C. Son parte de la matriz C, ¿no? Estamos invirtiendo un pedazo de S. Y por lo tanto surge esta matriz Q. Esta matriz Q es la matriz de rigidez reducida que nos va a servir para analizar el comportamiento bajo una condición de esfuerzo plano. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Muy importante. Entonces, lo que estamos haciendo, esta Q es la inversa de un pedazo de S, pero no es la inversa de S completa. ¿Sí? Entonces, es diferente esta Q que la C que habíamos visto. ¿Sí se entiende eso? Muy importante. Bien, ¿dudas hasta aquí? Entonces, esto lo que nos dice es el comportamiento del material compuesto. Nada más que aquí está proyectado en el sistema de ejes principales del material. Y aquí vemos en este sistema de ejes principales que aparecen estos ceros, ¿no? Aquí hay la posición, el S, 6,1, 6,2, 1,6 y 2,6, igual que aquí. Aquí sería Q 6,1, Q6,2, Q1,6, Q2,6. Son 0. En estas posiciones significa, estos ceros, que no va a haber acoplamiento, extensión cortante. Es decir, como lo podemos ver aquí en esta ecuación, o en esta, ¿sí? En esta ecuación, los esfuerzos normales solamente van a influir en las deformaciones axiales, pero, por estos ceros, no van a tener influencia
en las deformaciones angulares. Por otro lado, este esfuerzo cortante no va a tener influencia en las deformaciones axiales y solo va a tener influencia en las deformaciones angulares. Acá, visto de este lado, pues entonces quiere decir que las deformaciones axiales van a tener influencia en los esfuerzos normales, pero no van a tener influencia en el esfuerzo cortante. Y por el contrario, la deformación angular no va a tener influencia en los esfuerzos normales y solo va a tener influencia en los esfuerzos cortantes. Eso es lo que nos está diciendo que el hecho de que hay ceros en estas posiciones, ¿sí? Esto es proyectado, estos tensores, proyectada esta ecuación, en el sistema de ejes principales del material que corresponden a los ejes de simetría. Ahora, no necesariamente va a ser así, puesto que ustedes cuando hacen su aeromodelo, pues le ponen diferentes capas en diferentes orientaciones. Por lo tanto, lo más probable es de que estemos fuera de los ejes principales, pero eso lo vamos a ver un poco después. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, entonces Yo tengo vamos una pregunta. Sí, Disculpe, para el caso del estado de esfuerzo plano, aparte de membrana, ¿se ocupa para otra cosa? bueno, lo vamos a ocupar en el cascarón delgado, ahí podemos asegurar que en un elemento representativo solamente va a haber esfuerzos en un plano, sin embargo van a variar en dirección del espesor. Entonces ahí podemos decir que cada capita de la que está constituido un estratificado se sigue comportando como membrana, pero en conjunto ya forman un cascarón, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Pero esta condición simplificadora sirve para analizar una membrana, ¿sí? Sí. Profesor, una duda. Sí. En el caso de la matriz de formación plana, entonces, ¿para qué nos El sirve? caso por ejemplo, a ver, voy a hacer un esquema, a ver si me sale. Espérenme. Es un esquema, nada más que lo tengo que hacer en otra diapositiva. Voy a agregar una diapositiva aquí, aunque sea momentánea. Bien, voy a tratar de dibujar un diente de un engrane. Claro, pues más o menos, ustedes me entienden. Ese sería el perfil visto en isométrico, digamos, o casi isométrico, una perspectiva, digamos, caballera. Este es el diente de un engrane. Bueno, voy a ponerle superficie. Sí, más o menos, ¿lo ven? Vamos a suponer que este es el diente de un engrane. Entonces, la interacción conjugada de este diente de un engrane con el otro engrane con el que está conjugado, pues va a ser que en un punto pues, va a haber, ahí es donde se está generando la fuerza, o se está transmitiendo la fuerza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero este diente, pues es
bastante ancho. Y lo que queremos analizar, vamos a poner aquí. ¿Qué es lo que está pasando en las cercanías donde está aplicada esta fuerza? Entonces, ustedes dicen, bueno, pues voy a hacer un modelo de elementos finitos de todo el diente y voy a ver cómo se distribuyen los esfuerzos. Sí, pero eso obviamente les va a consumir pues mucho recurso computacional, el número de elementos va a ser muy grande, pero ustedes lo que pueden hacer es agarrar una rebanada. Una rebanada que comprenda justamente el punto de interés. Bueno, puede ser más delgada, pero no la pongo más delgada para que se pueda observar. ¿Sí estamos de acuerdo? Pues a mí me interesa analizar más bien lo que está pasando aquí en la rebanada. Pero aplico una condición simplificadora de deformación plana. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a restringir a que la deformación en esta dirección, o sea, más bien que en esta rebanada, vamos a suponer yo saco la rebanada, vamos a sacar la rebanada. Esta es mi rebanada. Entonces, si a esta rebanada le aplico una condición simplificadora de deformación plana, es decir, yo voy a limitar, bueno, ahorita voy a poner un sistema de ejes coordenados de referencia. Vamos a poner este es mi sistema de ejes coordenados, pero yo digo que esto es X, esto es Y, y esto es Z. Entonces, yo voy a decir, el material que está aquí, en esta rebanada, le voy a aplicar una condición simplificadora de deformación plana. Es decir, voy a limitar la deformación solo al plano XY. Quiere decir que en Z no se puede deformar el desplazamiento, lo cual es correcto para esta condición. Es decir, si ustedes imponen una carga puntual o casi puntual, el resto del diente pues no se va a ver afectado y justamente va a restringir a la zona que sí va a estar afectada y la va a restringir de deformarse en dirección lateral, que en este caso correspondería a Z. Quiere decir entonces
que yo tranquilamente aquí a esta superficie, perdón, le puedo poner restricciones de que se pueden desplazar en X y en Y, pero no se pueden desplazar en Z. Y a esta otra cara también le voy a poner restricciones de que se pueden desplazar en X y Y, pero no en Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Y seguramente, si yo hago un modelo de elementos finitos, nada más considerando esta rebanada, la distribución de esfuerzos que yo voy a obtener aquí va a ser casi la misma que la distribución de esfuerzos que yo voy a obtener en todo el diente, si hago mi modelo de elementos finitos, pero me estoy ahorrando muchos elementos y mucho recurso computacional y me estoy ahorrando tiempo, ¿sí? Pero estoy aplicando una condición simplificadora de deformación plana. ¿Sí se entiende? Porque aquí estoy restringiendo en que no haya deformación en Z, lo cual pues coincide justamente con lo que está pasando o se aproxima a lo que está pasando en la realidad, aquí, en el diente. ¿Sí se entiende? Inclusive podría yo, en todo caso, pues analizar simplemente una rebanada de un espesor diferencial. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Sí se entiende? ¿Más o menos? Sí, profesor. Ok. Entonces, bueno, todavía me queda un tiempecito. Ok. Entonces, ya que quedó comprendido esto, vamos a ponerlo en grande. Bien, ahora, vamos a ver que esta ecuación constitutiva, o más bien, las deformaciones que pueden ser resultado, no solamente van a ser mecánicas, deformación resultado de imponer esfuerzos, sino también van a ser resultado de imponer un incremento de temperatura. ¿Sí? Entonces, la relación o las propiedades del material que me van a decir cuánto va a haber de deformación en función del incremento de temperatura son los coeficientes de expansión térmica. Si tenemos un material isotrópico, como es el caso del esquema de la extrema izquierda, ¿sí? Que es por ejemplo aluminio, vamos a poner, y ustedes le imponen un incremento de temperatura, entonces obviamente sabemos que, por ejemplo, el aluminio, que es un material isotrópico, o podemos considerar que es un material isotrópico, tiene un coeficiente de expansión térmica. Por lo tanto, si multiplicamos nosotros el incremento de temperatura por ese coeficiente de expansión térmico, pues nos va a arrojar la deformación que se está produciendo en ese material en cualquier dirección. Bien, creo que ya estamos de vuelta casi todos. Bien, entonces estaba comentando que en el caso del aluminio tenemos un solo coeficiente de expansión térmico. ¿Por qué? Porque es un material isotrópico. Recuerden que material isotrópico tiene las mismas propiedades en todas direcciones, incluidas
obviamente las propiedades térmicas. Perdón. Pero en el caso de un material compuesto como estamos analizando, o sea, este es un material ortotrópico, recuerdan ustedes. Por lo tanto, dependiendo de la dirección, así van a ser sus propiedades. O sea, cambian sus propiedades dependiendo de la dirección. Entonces, si estamos en los ejes principales del material, ¿sí? Entonces este incremento de temperatura no va a producir el mismo efecto en dirección de L que en dirección de T. Es decir, va a haber un efecto diferencial. En dirección de L, pues va a haber una deformación y en dirección de T va a haber otra. ¿Eso qué significa? Que el material tiene no solo, más bien tiene dos coeficientes de expansión térmicos. Va a tener un coeficiente de expansión térmico en dirección longitudinal, en dirección de las fibras, y va a tener un coeficiente de expansión térmico en dirección transversal de las fibras. Esto traducido en términos matemáticos me va a decir que la deformación de origen térmico, esta que tiene el superíndice T, este no es un exponente, es un superíndice, ¿sí? Va a ser igual al incremento de temperatura por este tensor. Este tensor, o sea, sus componentes, van a corresponder a los coeficientes de expansión térmica en los ejes principales del material. ¿Sí se entiende eso? Que en este caso va a haber un alfa L. Normalmente el coeficiente de expansión térmica se representa con la letra griega alfa y el subíndice me va a indicar la dirección. Es decir, alfa L pues es el coeficiente de expansión térmica que tendría este material compuesto en dirección de L y alfa T sería el coeficiente de expansión térmico que habría en dirección transversal. De tal manera que, bueno, además, delta T es una cantidad escalar. O sea, eso no tiene direccionalidad, pero los coeficientes de expansión térmica sí. Entonces, más bien, los coeficientes de expansión térmica forman otro tensor, que es un tensor de orden 2, ¿sí? Que multiplicado por este escalar delta T, lo que da como resultado es el tensor de deformaciones, pero son las deformaciones de origen térmico. Si estuviéramos en presencia de un material isotrópico, delta T sigue siendo una cantidad escalar y va a seguir habiendo un tensor de coeficientes de expansión térmico, nada más que igual que en la otra matriz, tiene las mismas propiedades en todas direcciones, por lo tanto, es el mismo alfa que habría en dirección de X que el mismo alfa que habría en dirección de Y. Ahí no habría direccionalidad en esas propiedades porque estamos hablando de un material isotrópico. Pero en el caso de este material compuesto, sí. Entonces aquí es importante tener presente esto. Ahora, por otro lado, caso del aluminio, pues el aluminio, si yo lo expongo a un incremento de humedad relativa, pues no va a pasar nada, porque el aluminio no absorbe humedad. Entonces va a haber materiales que son insensibles a la humedad o al cambio de humedad. Es decir, no son materiales higroscópicos. Todos aquellos materiales que absorben humedad se llaman materiales higroscópicos. Prácticamente todos los polímeros son higroscópicos. Si uno piensa, no, es que le pongo un plástico porque es impermeable. O sea, no. Es decir, todos los polímeros absorben humedad. ¿Sí? ¿Y hacia dónde se va su humedad? Pues obviamente requiere un cambio de dimensiones. ¿Por qué? Porque pues si está absorbiendo humedad, pues el mismo espacio que está ocupando la humedad, pues no lo puede ocupar el material. Es decir, si el material está absorbiendo humedad, pues necesariamente está incrementando sus dimensiones. Es decir, hay un efecto higrométrico. ¿Sí? El incremento de humedad relativa va a producir una expansión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el puro polímero, como tal, es higrométrico, pero es isotrópico. Es decir, un PVC
un polietileno, absorbe humedad, crece, pero lo haría en la misma proporción en cualquier dirección. Es decir, la deformación producida en el material por este incremento de humedad relativa sería el mismo en cualquier dirección. Pero resulta que tenemos un material compuesto reforzado por fibras largas que forma un material ortotrópico. Y de ese hecho, entonces, ese incremento de humedad relativa va a producir deformaciones diferentes dependiendo la dirección en la que estemos analizando. En este caso, si estamos en el sistema de ejes principales del material, pues entonces se va a producir una deformación en dirección de las fibras, es decir, una deformación epsilon L, y se va a obtener otra valor de deformación epsilon T. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un material ortotrópico. Eso significa, bueno, el incremento de humedad, pues es un escalar. Si este escalar multiplicado por este tensor de coeficientes de expansión higrométricos, pues va a dar lugar a un tensor de deformaciones de origen higrométrico. Este que tenemos aquí, que tiene superíndice H, o sea, no es exponente, es superíndice. Entonces, eso significa que vamos a tener para el material compuesto un coeficiente de expansión higrométrica, que lo vamos a identificar con la letra griega beta, en dirección longitudinal y un coeficiente de expansión higrométrico en dirección transversal, si estamos en los ejes principales, así como está en esta ecuación que está aquí. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, todos los polímeros absorben humedad. Ahora, si estamos hablando de materiales compuestos poliméricos, cuya matriz es un polímero, es probable que el refuerzo no sea higroscópico, es decir, la fibra de vidrio no absorbe humedad. Bien, pero como está actuando de manera combinada con una matriz que sí absorbe humedad, entonces, necesariamente, el material compuesto absorbe humedad. Y como tiene una configuración ortotrópica, pues entonces no va a ser lo mismo el efecto que tenga esa humedad en dirección longitudinal que en dirección transversal. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces nos vemos la próxima clase. Yo espero que entre mañana y pasado ya termine de evaluar sus exámenes. Yo ahorita tengo que concluir el grupo 3, 7M3, y enseguida pues evaluaré a ustedes el 7M2, pero bueno, yo espero que ya antes del fin de semana ya tengamos los resultados, ya se los haya, ya ha subido las calificaciones al SAES. Bien, entonces nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Igual, Hasta luego. profe, hasta luego. Hasta luego, cuídense.